Amén. Bendiciones, mis hermanos, quien les habla, el pastor Roberto Valenzuela, del Ministerio Compartiendo el Pan de Vida. Hoy con fecha 22 de noviembre, clase número 44 del curso Vida y Obra del Ministro. Esta clase lleva por título una predicación con poder, una predicación poderosa. Entonces vamos a ver que para que una predicación con poder sea efectiva, una predicación se debe comunicar bien, una predicación se debe comunicar con la verdad divina de Jesucristo. Y esto tiene que ver con la comunicación con las personas, con los oyentes, con la gente, con los hermanos, ¿cierto? Entonces, el estudio, la oración, una preparación adecuada van a ser recompensadas en bendición cuando este mensaje sea entregado, cuando este mensaje sea sembrado en el corazón de las almas. Entonces, vemos que una predicación floja no va a poder alimentar al rebaño, va a ser escaso, ¿cierto? El alimento, el cual pueda comer, ¿cierto?, el rebaño, y este va a quedar hambriento. Entonces las ovejas están esperando con mucha hambre, están esperando con mucha necesidad que su pastor vaya, ¿cierto?, y la alimente. Pero hay un precio que se debe pagar por esta predicación con poder, con esta predicación con unción, y que son horas de oración, horas de estudio para que el mensaje llegue, ¿cierto?, al corazón de las personas que están oyendo. Entonces, este precio que es alto, porque también los intereses son altos, que son las almas que van a recibir este mensaje. Las personas necesitan conocer, ¿cierto?, en este mensaje a su Salvador, a quien el ministro, ¿cierto?, les estará presentando dentro del mensaje. Un mensaje predicado con unción, con sinceridad, es seguro que va a traer resultados positivos, porque su palabra dice que ésta no vuelve vacía y hace lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces, en el mensaje tenemos que entregarlo con toda nuestra fuerza. Los predicadores, los pastores, los líderes, los ministros debemos entregar este mensaje con toda nuestra fuerza, como si estuviéramos luchando, ¿cierto?, por nuestra vida. En Santiago 5 del 19 al 20 lo dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y dice que cubrirá multitud de pecados. Entonces podemos ver que cada sermón debe ser predicado con el entendimiento de que las almas están entre la vida y entre la muerte, ¿cierto? Entre el cielo y el infierno, entre la vida eterna y la muerte eterna. Y hay una lucha por salvar la vida de cada una de ellas de este infierno, el cual nos habla, ¿cierto? Nos habla su palabra. Hay muchos que han sacado, ¿cierto?, este mensaje de la palabra del Señor, y dicen que el infierno no existe, pero su palabra lo dice, que hay un infierno, ¿cierto?, que no fue creado para el ser humano, pero el ser humano, si no se arrepiente, va a ir a ese lugar. Satanás ciega a los pecadores para que no entiendan el mensaje salvífico. Entonces, el predicador debe enfocar la importancia de esta decisión poderosa. Sacar las almas de las garras del enemigo ciertamente es una guerra, es una batalla,
pero trae es muy bien recompensada. Jesús dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto lo dice en Mateo 16. La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, dice, al sencillo. Entonces, el poder transformador de su palabra, dice en vamos a segunda de Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir, para instruir, dice, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Entonces, hermanos míos, oyentes, la escritura tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son verbalmente inspiradas por Dios y son revelación de Dios para el hombre, asimismo como la regla infalible y de fe y de conducta. La palabra de Dios es la cual rige, ¿cierto?, nuestras vidas y nos transforma, y hay poder transformador en la poderosa palabra de Dios. Entonces, por más experimentado que pueda ser el predicador o el pastor, ¿cierto?, o el líder o el expositor de la palabra de Dios, por más conocimiento que pueda tener en homilética, ¿cierto?, por más elocuente que pueda predicar, ¿cierto?, la palabra, todo predicador, todos nosotros tenemos que entender que no son nuestras palabras, que no nos pertenecen, ¿cierto?, estas palabras, porque la palabra que transforma las vidas, transforma la vida de las personas, son las palabras de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. El pueblo puede oír buenos mensajes, ¿cierto?, palabras bonitas, palabras hermosas, palabras maquilladas, ¿cierto? Pero si no está en el núcleo, ¿cierto?, de esta palabra, el mensaje salvífico, no es la palabra de Dios. Entonces debemos comprender dos verdades muy importantes. No es el predicador quien tiene el poder para cambiar las vidas, sino el Espíritu Santo de Dios que habla por medio del predicador. Entonces, no son las palabras elocuentes, las palabras emotivas del predicador que transforman la vida de los oyentes, sino la palabra de nuestro Dios es la que transforma la mente, es la que transforma el corazón y la vida de las personas. ¿Y en qué consiste este poder transformador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo actúa esta palabra en nuestra vida? Dice su palabra que su palabra, dice, es como el fuego, lo dice en Jeremías 23:29. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que golpea la piedra? Entonces, cada vez que se nos predica la palabra de Dios, nos exponemos, ¿cierto?, al fuego de Dios en nuestra vida. Ese fuego purificador, el cual nos dice en su palabra en Malaquías 2:3, dice: la plata y el oro tienen que ser afinados, dice, o purificados únicamente por medio del fuego, ¿cierto?, por medio de este fuego de la palabra de Dios que quema toda la escoria de nuestra vida. Bendito sea Dios. Entonces, para que seamos una alhaja preciosa para Dios, entonces este fuego quita la escoria de nuestra vida
y vamos a salir como alhaja, fundido, ¿cierto? Precioso, ¿cierto? A través de esta palabra que nos dice que es fuego en nuestra vida. Es fuego este fuego, ¿cierto? Que nos revela la palabra en nuestra vida. Primera de Corintios 3:12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, dice, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego, dice, el fuego la probará. Entonces, así como en el tribunal de Cristo nuestras obras serán reveladas por el fuego de Dios, igualmente la palabra de Dios es como el fuego que revela la verdadera condición en que está nuestra vida. Muchos creemos que nuestra vida es agradable a Dios, pensamos que no hacemos nada malo, pero su palabra nos revela nuestra verdadera condición, nos revela cómo está nuestra vida en realidad. La palabra de Dios dice que es como martillo en Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene un martillo? Y estas características es que golpea, que puede lastimar, pero en las manos adecuadas, este martillo da golpes que son para crear cosas maravillosas. Bendito sea Dios. El martillo que quebranta, ¿cierto? Que quebranta la piedra. Solamente la palabra de nuestro Dios puede quebrantar los corazones endurecidos como piedra. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, dice, os daré corazón de carne. Muchas veces sentimos que su palabra es dura, ¿cierto? Pero lo dice su palabra, que sus palabras son como clavos hincados. Entonces creemos que esta palabra es dura y es una realidad. Muchas veces es dura, pues la palabra de Dios tiene que golpearnos, tiene que quebrantarnos para que podamos ser transformados. En Juan 6 dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Entonces, este martillo que labra nuestras vidas, ¿cierto? La palabra labrar significa trabajar un componente, trabajar una materia, ¿cierto? Para darle forma. El Señor le dio el modelo del candelabro a su siervo Moisés para que lo hiciera de oro puro labrado a martillo. Bendito sea Dios. Es decir, que este oro puro se le diera forma con golpes de martillo hasta llegar al modelo que Dios le dio. Hasta llegar al modelo original. Entonces, nosotros tenemos un modelo y que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta es llegar a ser como Él, pero para poder llegar a ser como Él, para poder seguir sus pasos, bendito sea Dios, tenemos que ser labrados como el martillo de la palabra que nos habla nuestro Dios. Cada sermón, cada mensaje, Dios va martillando y va dándole forma a nuestra vida. Entonces, también nos dice la palabra que es como espada de dos filos. Bendito sea nuestro Dios. En Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva, dice, y eficaz,
y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un arma espiritual, no es la espada del pastor o del predicador, es la espada del Espíritu Santo. Lo dice en Efesios 6:17, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hebreos 4 dice, la espada de doble filo del soldado romano, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cierto? El soldado romano tenía esta espada de doble filo que penetraba hasta lo más profundo, ¿cierto? De las entrañas para causar muerte al adversario. Entonces, lo precioso, lo maravilloso de esta palabra de Dios es que es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del hombre, pero para dar vida, no para quitarla. Penetra hasta lo más profundo del corazón para producir arrepentimiento en el ser humano, en el hombre. Es la espada de doble filo que corta toda atadura en la vida de los hombres. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Bendito sea Dios. Entonces, la palabra de Dios transforma nuestra vida porque nos hace verdaderamente libres para Dios. Es esta libertad que Dios nos ha dado a los que aceptamos, ¿cierto?, a Jesucristo en nuestro corazón. Es esta libertad que Dios nos dio que Satanás nos quiere arrebatar, ofreciéndonos, ¿cierto?, así como le ofreció a Jesucristo en el desierto cuando nuestro Salvador estaba ayunando y le ofreció todos los reinos del mundo, le ofreció estar en la cúspide del templo. Y quizás muchas veces o en alguna oportunidad a ti como ministro, como líder, como siervo de Dios, va a venir Satanás y te va a ofrecer, ¿cierto?, estas tentaciones, estas grandes cosas. Bendito sea Dios. Y va a querer tentarte para que tú puedas vender, ¿cierto?, esta libertad que nos dio Jesucristo, esta libertad tan valiosa, esta libertad que nos permite predicar y llevar este evangelio, ¿cierto?, a toda criatura. Quiero decirle, queridos predicadores, líderes, ministros, no vendan esta libertad que Jesucristo nos ha dado. En esta conclusión, quienes no han aceptado a Jesús en su corazón, y si has escuchado hoy su voz, no endurezcan más tu corazón. Deja que este poder transformador de su palabra pueda cambiar tu vida. Que si crees en el poder de su palabra y que Dios puede hacer un milagro hoy en tu vida, corre a los pies de Jesucristo. Entrega tu vida a Dios. Si es que hoy Dios está golpeando la puerta de tu corazón. Dios bendiga su vida, Dios bendiga sus corazones. Se despide su siervo, servidor de Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén.